Y qué bueno que nos levantamos temprano para encontrarnos con la palabra de Dios cada día. Así que quiero animarlos también a ustedes, ¿verdad? A hacer sus grupos pequeños matutinos para que no se queden ahora, no pierdan esa costumbre de levantarse tempranito a encontrarse con la palabra de Dios. Así que queremos animarlos a ustedes también que puedan, tan pronto terminemos este programa, pues trabajar con sus pastores, líderes, ancianos y, ¿verdad? Que nuestra iglesia pueda ser capacitada también en el estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy bonito, se titula El Nuevo Nacimiento y los objetivos del tema son, en primer lugar, enseñar que la concepción espiritual inicia con la unión de dos elementos fundamentales, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mostrar que cuando un incrédulo o carnal es expuesto a la palabra de Dios, inicia la concepción espiritual o también la convicción. Y vamos a ver también que la conexión del hombre carnal con la primera fase de la salvación o la justificación producirá en este arrepentimiento al poder contemplar el carácter de amor de Dios. En el texto relacionado con la oración, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y la cita que tenemos aquí del Camino a Cristo dice, orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Así que quiero también orar y presentarme delante de nuestro Dios en esta hora. Querido Padre bueno, te queremos agradecer, oh Señor, por tu gran amor incondicional para con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias, oh Dios, porque tú nos amaste y tú nos llamas a cada uno de nosotros a participar en esa linda experiencia de compartir tu plan de salvación con un mundo que perece. Bendice de manera especial todo el equipo pastoral que está con nosotros, todo el equipo de líderes y laicos también. Y queremos pedirte en esta hora que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe, de manera tal que tu palabra nos toque a cada uno de nosotros, empezando por este servidor. Síguenos dirigiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto base es un texto que ustedes conocen muy bien, Juan 3:3. Es un texto, ¿verdad?, de la reunión de Jesús con Nicodemo. Y aquí el texto dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, repasando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es un pequeño resumen a la fecha, como siempre hacemos, para entrar en el contexto. Nosotros iniciamos el programa presentando los dos grandes problemas de los seres humanos, que son consecuencia del pecado de Adán. Nosotros tenemos dos flagelos muy serios que necesitamos confrontar. Uno es el problema del pecado y otro el problema de la muerte. Y estos dos problemas son, digamos, el punto de partida de cualquier discusión que usted pueda tener con cualquier amigo, con cualquier hermano o familiar. Dos problemas que nadie ha podido resolver, dos problemas que usted no encuentra solución a ninguno de los dos a menos que vaya a la palabra de Dios. ¿Por qué surge el pecado? ¿Por qué surge la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué el azar en su inteligencia tan extraordinaria de crear el universo no previó estos dos problemas tan serios que nosotros padecemos? Cuando estudiamos el problema del pecado, vimos las tres dimensiones que ocasiona el pecado en nosotros. El pecado eh, tiene tres realidades que nos afectan. La primera es que está presente en nosotros. Nosotros nacemos en un estado de separación de Dios. El pecado nos gobierna y nos esclaviza, nos controla. Algunos teólogos llaman a esta condición depravación total. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte.
En este sentido, y dado a su capacidad tan engañosa, Dios nos provee su ley y la ley de Dios tiene como objetivo señalar el pecado, lo vimos en Romanos 3:20, llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe, lo vimos en Gálatas 3:24, e instruirnos a vivir en amor. Eso lo vimos en Gálatas 5:13 al 14. Quiere decir que Dios entonces nos da un recurso extraordinario, número uno, para enseñarnos cuál es nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Si Dios no me muestra el pecado, yo nunca voy a poder invocar la necesidad de un Salvador. Si Dios no me muestra que yo estoy perdido, entonces sencillamente yo nunca voy a tener la necesidad de Cristo en mi vida, ¿no? Eh, entonces, por medio del Evangelio, Dios va a resolver este problema de la muerte y el pecado, y quiere decir que Dios va a intervenir entre el ataque que el pecado y la muerte crean en el ser humano. Ahora Dios va a intervenir, ¿verdad?, con la buena noticia de la salvación. Y vimos el supremo sacrificio de Cristo y cómo Cristo cargó con nuestros pecados y nos libró de la condena o la penalidad. Dice el texto aquí que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, ahora estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Quiere decir que Cristo viene a sustituirnos frente al pecado, frente a la demanda del pecado. Cristo nos sustituye. Cristo llega y le dice al pecado: pecado, yo sé que tú estás pidiendo la muerte de todos mis hijos, de todas mis criaturas, pero yo la estoy asumiendo para que ellos puedan tener acceso a la vida eterna. Quiere decir que en la cruz Cristo asume esa condenación y es por medio de creer en Él que vivimos el regalo de la vida eterna. Es lo que dice Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. El viernes pasado entonces estudiamos, ¿verdad?, cómo la Biblia ha dividido a la humanidad en dos grandes categorías: el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal piensa carnalmente y el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu, piensa espiritualmente. Comprobamos que el fin de ambos individuos está bien definido en la Biblia. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entendimos que el problema serio que tiene el hombre carnal es que él no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la razón por la que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios es sencillamente porque la ley de Dios es espiritual. Quiere decir que la ley de Dios pertenece al ámbito del espíritu. Vamos a ver cuando estudiemos la obra del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que en el Sinaí, quien en realidad escribe los 10 mandamientos es el Espíritu Santo. O sea, cuando la Biblia dice que Dios escribió con su dedo, la Biblia dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, y lo vamos a ver cuando estudiemos el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que si el Espíritu Santo fue quien escribió los 10 mandamientos, pues obviamente la ley pertenece al ámbito del Espíritu. Y el hombre carnal no la puede discernir porque su base es el amor ágape o el amor incondicional de Dios, y el hombre carnal funciona en la plataforma del ego. Esto es mío, aquello es mío, yo tengo el control de eso, ¿no? Y da esta realidad de que el hombre carnal no puede discernir la ley de Dios. Entonces él va a vivir de acuerdo a su mente carnal, y eso va a provocar que se manifiesten en él toda una cantidad de cosas. El apóstol Pablo hace una lista que es una lista insignificante, ¿no? Porque él dice que manifiestas son las obras de la carne, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista continúa en esa dirección, y cuando usted analiza esta lista, pues obviamente usted no encuentra amor por ningún lugar. Usted lo que encuentra es egoísmo, problemas, situaciones difíciles.
que si uno lo analiza bien, es exactamente lo que le está pasando al mundo de hoy, ¿no? Cuando uno ve las guerras que están ocurriendo hoy en Ucrania, en Israel, y uno dice, pero ¿cómo un grupo de personas pueden aparecerse en un sitio y matar y destruir y, y se quedan entonces luego esperando que nada ocurra? Pues obviamente los otros carnales van a entrar de igual manera en la misma condición a responder el ataque, ¿no? Entonces, cuando uno analiza todo esto, uno se da cuenta de que en realidad el mundo necesita el evangelio, ¿no? Vimos también que en el hombre espiritual se va a manifestar un fruto que no es del hombre, es del Espíritu de Dios. Y vimos que el fruto del Espíritu es el amor incondicional de Dios, es el carácter de Dios. Lo que el Espíritu va ahora a provocar en nuestras vidas es el carácter de Dios. Y esto también básico, es básico. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a creer que los seres humanos pueden, por su propio esfuerzo, ¿verdad?, lidiar con el carácter de Dios, estamos presentando entonces un tema que es un poquito complicado de entender o de aceptar, sobre todo para este servicio. O sea, el carácter de Dios, cuyo centro es el amor incondicional, Dios puede incluso morir por sus enemigos. Interesante que todo el mundo cristiano hoy en día habla mucho del amor, del amor, del amor, del amor, pero cuando vamos a los detalles del amor, la verdad es que no somos ni siquiera capaces de hablarle a alguien de Cristo y mucho menos vamos a ser capaces de morir por esa persona. O sea que en realidad, cuando hablamos del amor, estamos hablando del carácter de Dios. Y ya ustedes comienzan a darse cuenta desde estos temas, el por qué este servidor es tan radicalmente opuesto al concepto de la teología de la última generación. Porque a la luz del Evangelio no tiene sencillamente ningún sentido. O sea, lo que se va a provocar en nosotros es un fruto que no es nuestro. Vimos la rueda del amor y vimos todas las características del amor, ¿verdad? Como el amor se goza, la verdad, no tiene envidia, no es actencioso, no se envanece, es benigno, todo lo espera, es sufrido, todo lo sufre, no se goza de la injusticia, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo soporta, todo lo cree, nunca deja de ser, no hace nada individuo, no se irrita. Quiere decir que todas estas características que el apóstol Pablo plantea en 1 Corintios 13 son las mismas características que aparecen en Gálatas 5. Y analizamos en Romanos 6:16 que nosotros podemos utilizar nuestra libertad de elegir para escoger, ¿verdad?, a quién vamos a obedecer. O podemos servirle al pecado o podemos servirle a Cristo. Analizamos, ¿verdad?, el ser humano con un globo transparente y cómo el apóstol Pablo en Romanos 7:17 entonces enseña que cuando el pecado viene a ocupar su mente, viene a ocupar su vida, ¿verdad? Ya no es él quien hace lo incorrecto, sino el pecado que mora en él. Contrario al hombre carnal, ¿verdad? Tenemos al hombre espiritual, el cual es guiado por el Espíritu de Dios. Esto quiere decir entonces que el Espíritu de Dios gobierna la vida del creyente que ha aceptado su dirección. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo presenta esto de manera todavía mucho más sencilla. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que quiere decir es que una vez yo acepto el Evangelio, lo que estoy aceptando en realidad es que el amo Cristo venga a tomar control de mi vida, porque sencillamente el amo Ricardo no sirve para nada, o sea, no sirve para controlar la vida de Ricardo. ¿Por qué? Nosotros vimos cómo el apóstol Pablo entonces se presenta como carnal y para nosotros es un sinsentido porque Pablo es una persona creyente, pero no es un sinsentido. Lo que el apóstol Pablo me está diciendo es que nuestra mente siempre permanece carnal y que de lo que se trata la vida cristiana entonces es de hacer morir ese Ricardo viejo, esa estructura centrada en el ego, para que el Espíritu de Dios pueda venir con los principios de la ley de Dios, que es el amor, y venga entonces a operar en nuestras vidas. Entonces ahora nos estamos dando cuenta que mientras el hombre natural
es carnal porque no puede discernir las cosas espirituales y su única opción es actuar carnalmente contra la dirección del Espíritu de Dios, es lo que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El creyente, en cambio, es una persona que ahora ha obtenido la libertad. Hablábamos al inicio de este programa de que en realidad lo que hace efectivo el libre albedrío en la vida de un ser humano es el Evangelio. Por medio del Evangelio, ahora yo tengo la libertad o de permanecer bajo el control de Ricardo o sencillamente pasarle la autoridad de la dirección de mi vida al Espíritu de Dios. De no ser así, no tendría sentido el llamado del apóstol Pablo a la iglesia cuando dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Quiere decir que el apóstol Pablo sabe muy bien que el creyente puede o ser carnal o ser espiritual, él puede decidir si le pasa el control de su carro, de su vida, al Espíritu de Dios, o sencillamente se va a quedar manejando el carro. Entonces, esto es bien importante, porque mis queridos pastores, mis queridos laicos, gran parte de nuestro problema hoy en día como creyentes es no entender que el Espíritu Santo es quien tiene que controlar este cerebrito que está aquí. Y mi gran lucha como creyente es pasarle el control de la dirección de mi vida completamente al Espíritu de Dios. Y la gran lucha del Espíritu de Dios conmigo es, Ricardo, ¿cuándo me vas a dar total dirección de tu vida? Esa es la lucha. Y aquí es donde viene el problema. Y si ustedes ya pueden observar aquí, con todo lo que hemos aprendido, o sea, ustedes se van a dar cuenta entonces de que en realidad muchas de las teologías que se meten en las iglesias, y sobre todo en nuestra iglesia, tienen mucho que ver con no entender estos elementos que son básicos en el Evangelio. Son básicos. O sea, no es posible que una persona tenga la dirección del Espíritu de Dios y no testifique. Eso no puede ser. Y a mí me tomó años entender eso. ¿Por qué? Porque yo he estado por años ocupando el asiento de todos, igual, ¿verdad? Pasando los años y pasando los años sin darme cuenta de que yo tengo una responsabilidad que es amar a los que están perdiéndose y tengo la responsabilidad de venir y testificarles si en realidad los amo. Si no los amo, entonces bueno, que se pierdan, pero si los amo y el Espíritu de Dios es quien está ahora controlando mi vida y va a derramar el amor de Dios en mí, entonces es obvio que la testificación se tiene que activar en mi vida al momento que el Espíritu Santo venga a controlar mi mente, ¿no? El Espíritu de Dios no va a imponer su voluntad en nosotros y debemos procurar su accionar en nuestras vidas o aceptar su dirección, ¿verdad? Para poder anular la nuestra. Cuando yo acepto la dirección del Espíritu de Dios, lo que estoy aceptando es que Ricardo ya no sea quien controle. El error más grande en el que podemos caer es pensar que podemos ser carnales y espirituales al mismo tiempo, y esto es sencillamente imposible. O sea, yo no puedo pretender que Ricardo y el Espíritu Santo al mismo tiempo van a tomar decisiones que son idénticas. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque la Biblia establece que el deseo de la carne es contrario al del Espíritu y el del Espíritu es contrario al de la carne. Y estos se oponen entre sí para no hacer lo que tú necesitas hacer o lo que tú debes hacer. No podemos pretender obedecer al pecado y a Cristo al mismo tiempo. Yo no puedo ser, mi querido adúltero y no adúltero al mismo tiempo. No puedo mentir y no mentir a la vez. Si Cristo está morando en mi vida, el pecado simple y llanamente no puede estar presente. Y así funciona. Cuando yo veo un problema de codicia en mi vida o de lujuria o el impulso a mentir, ¿verdad? Yo tengo que saber que el viejo Ricardo en realidad no está crucificado y hay que matarlo, hay que crucificarlo.
Vamos a ver en el día de mañana, si no terminamos hoy esta lección, pero en el día de mañana vamos a ver entonces cómo el concepto de morir, el apóstol Pablo dice, yo cada día muero. Y si él tiene que morir cada día, es porque este viejo Pablo de alguna manera resucita entre la mañana de hoy y la mañana del otro día en la que él tiene que morir otra vez. Entonces, es obvio que hay una lucha de el viejo Ricardo o el viejo Pablo de querer controlar, de querer controlar, de querer controlar, y el Espíritu de Dios es quien tiene que tener la dirección de nuestras vidas. Esta, este esquema de tratar de ser las dos cosas al mismo tiempo es de lo que le advierte, ¿verdad? La palabra de Dios a la iglesia de la Odisea, cuando Dios le dice, tú tienes un problema, mi querido, que tú ni eres frío ni eres caliente, yo te voy a vomitar de mi boca porque tú quieres que yo te controle, pero al mismo tiempo tú quieres llevar la agenda de tu vida y no va a funcionar. Entonces, porque ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio, entonces yo tengo que sencillamente vomitar. La tibieza es un estado agradable, es agradable. Usted nunca se baña con agua caliente que quema la piel, ni con agua fría que pique y usted tiene que brincar de la bañera por lo fría que está. Entonces, cuando usted está con agüita tibia, ¿verdad? Aquello es muy cómodo, aquello es muy cómodo. Aquello significa que yo trato de llevar mi vida bajo mi control, ¿verdad? Queriendo presentar una máscara espiritual y diciendo a las personas, no, yo soy muy bueno, man, yo soy muy bueno. Yo estoy haciendo cosas que nadie más hace, entonces yo soy mucho mejor que ustedes. Entonces, en realidad, el problema aquí es que yo quiero que al mismo tiempo, ¿verdad? Vender la idea de que el Espíritu de Dios me está controlando, cuando en realidad quien está detrás de todo es Ricardo. Entonces necesitamos escoger una de dos posiciones. O sea, yo no puedo seguir jugando a la iglesita cuando en realidad mi salvación eterna está peligrando. Hay un autor muy famoso que ustedes quizá lo han escuchado, José Ingenieros, escribió un libro titulado El hombre mediocre y trata sobre el hombre fascinado con el medio. El hombre mediocre es un tipo que no le gusta la excelencia, no aspira a la excelencia, no aspira a asumir una posición definitiva, y él entonces está jugando en el medio. Eh, el hombre mediocre, por ejemplo, llega a la universidad y él ni quiere sacar 100 ni quiere quemarse. Entonces él dice, ¿con cuánto se pasa aquí? Ah, con 70. Bueno, eso es lo que yo quiero, 70. El hombre mediocre no aspira a sencillamente mejorar o ser, a tomar partido, ¿verdad? En una línea determinada. Y el cristiano mediocre es un cristiano entonces que siempre está en el medio. Es un carnal que pretende ser espiritual. Y eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí, pero en cualquier momento. Porque la lucha cristiana, de la vida cristiana nuestra, es esta. Es, Ricardo, en esta decisión, ¿es Ricardo que la está tomando o es el Espíritu de Dios que la está tomando? ¿Quién está tomando la decisión en cada momento de mi vida? Le decía a un grupo de líderes en un determinado, a veces las esposas pues pellizcan a los esposos, ¿no? Y se lo decía delante de mi esposa. Les coge con eso, de decir alguna cosita o tocar un tema que ya saben que es molesto, ¿verdad? Y entonces yo le decía a los líderes, mi esposa sabe muy bien, dependiendo la respuesta que yo le dé cuando ella me pellizca, si es Ricardo quien está al control de la mente o si es el Espíritu de Dios. Porque si es Ricardo, le va a decir, bueno, es lo que quiere pelear. Vamos a arrancar ahora a ponernos los guantes. O si el Espíritu le dice, mi amor, ven, déjame darte un abrazo y un beso. Yo pienso que tú estás aquí un poquito estresada, ¿no? O sea, dependiendo quién está controlando mi mente, va a, de esa misma manera a ser mi reacción frente a las vicisitudes y a las realidades de la vida.
Cuando el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas, entonces la paciencia, ¿verdad? Nosotros procesamos, analizamos con la palabra de Dios lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Quiere decir que uno de los graves peligros nuestros es salir a la calle sin la presencia de Dios y pretender que entonces nuestra mente va a estar ocupada por el Espíritu de Dios. Eso es una cosa terrible, ¿verdad? Eh, Aquí está, por ejemplo, el caso de un hombre que entendía que podía estar en el medio, que es el caso de Eutico. Eutico se sienta en una ventana, con una oreja escucha a Pablo, con otra oreja escucha lo que está pasando afuera. Él ahí está con el calorcito del salón, la mitad del cuerpo, y con el frío de la noche, la otra mitad. Y ahí dice la Biblia que el hombre se durmió, ¿verdad? Y dormido se cayó, ¡pum! Y se murió. Gracias a Dios el apóstol Pablo tuvo misericordia de Eutico, ¿no? Pero cuando nos mantenemos en una condición de práctica del pecado, el grave resultado es el retiro de la presencia de Dios. En Josué 7, perdón, 11 y 12, se nos muestra cuál es el grave problema de mantener un estado de pecado. Dios le dice a Josué, Josué, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes si ustedes no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Quiere decir que Dios le dice a Josué, Josué, aquí tenemos un problema porque ustedes tienen un pecado que ustedes no han resuelto ahí adentro. ¿Ve? Y ustedes pretenden que yo esté con ustedes para hacerle frente a los enemigos, entonces eso no va a suceder. Sencillamente no va a suceder. Entonces, yo te sugiero, Josué, que revises cuál es el problema que hay adentro y entonces vamos a eliminar el problema, entonces yo voy a estar con ustedes. Quiere decir que Dios no puede estar, ¿verdad? En una persona que está abrazando un pecado y no lo está enfrentando y quiere permanecer en esa condición. Por eso el apóstol Pablo nos dice con mucha precisión en 2 Corintios 13:5, y para mí este es un texto importantísimo en la experiencia cristiana. Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. O ustedes no conocen, no se conocen a ustedes mismos y se pueden dar cuenta que Jesucristo está en ustedes o que ustedes sencillamente están reprobados. Quiere decir que periódicamente periódicamente yo necesito examinarme para saber si en realidad mis decisiones están siendo controladas por el Espíritu de Dios o si mis decisiones están siendo controladas por Ricardo. Y mis queridos, y se los digo con todo el amor del mundo, si nosotros como iglesia, como cristianos, no entendemos estos elementos que son básicos, podemos caer en lo que muchas veces nos dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, en un legalismo. Pretender que porque venimos los sábados a la iglesia, nosotros estamos mucho mejor que los que no vienen los sábados a la iglesia, cuando en realidad nosotros estamos totalmente desconectados del Señor en toda la estructura de su ley, en toda la estructura de su palabra, en toda la estructura del amor. Y el grave problema de esta situación es que cuando yo estoy en pecado, no puedo testificar. La testificación es enseñar cómo Dios nos liberta por medio de Cristo del problema del pecado, pero si estoy desconectado de Cristo, bajo el control directo del pecado, ¿cómo voy a guiar a una persona a Jesús si quien me está controlando es el pecado? Cuando los miembros de una iglesia se mantienen en la práctica del pecado, sencillamente no pueden prosperar. Esto es simple, simple. Las iglesias no crecen porque sencillamente quieren mantener una estructura carnal. Hablaba con un amigo pentecostal que quiero mucho y yo le decía, cuando tú me estás trayendo música rock, que está obviamente dedicada al enemigo de las almas, que son música diseñada para provocar drogas, para provocar sexo, para provocar homosexualismo, y están, y es la música de adoración al enemigo, porque el enemigo tiene su música, y tú me la traes a la iglesia para adorar a Dios, un rock cristiano, y en realidad tú quieres convertirme toda la estructura, toda tu audiencia en carnal, pues.
y tú quieres pretender que esas personas se comporten como espirituales. Eso es imposible. Jamás, jamás va a funcionar. Entonces, obviamente yo tengo que saber quién está controlando mi mente. Uno de los grandes predicadores bautistas en estos días, ahorita no recuerdo su nombre, mañana quizás me recuerdo, él decía, nosotros hemos tratado de hacer nuestras iglesias cada vez más carnales para traer a los carnales a Cristo y lo que hemos convertido en nuestras iglesias en centros carnales de reunión. O sea, con el objetivo de traer a los carnales, vamos bajando las normas espirituales y al final lo que tenemos es un grupo de supuestos creyentes que en realidad todos son carnales. Entonces, cada vez más la iglesia se está convirtiendo en una iglesia más carnal, más carnal, más carnal, y obviamente seguimos reduciendo, 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 porque obviamente tenemos que entretener a los carnales y tenemos que darle cosas que a ellos los satisfacen. Entonces, esto necesariamente hay que volver de nuevo al Evangelio y hay que llevar a las personas de nuevo a entender el peligro que es cuando nosotros sencillamente nos desconectamos de la dirección del Espíritu de Dios y empezamos ahora a tomar decisiones por nosotros mismos, fuera de la palabra de Dios, fuera de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo pasamos de carnales a espirituales? Entonces, aquí es donde entra el nuevo nacimiento. ¿Qué declaración hace Jesús en relación con la carne y el espíritu? En Juan 3, 6 y 7, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un maestro de Israel, pero hay, parece cosas que tú no tienes muy claras. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Esa palabra de nuevo viene del griego anoxen, y anoxen significa también de arriba. En Juan 3:7 Jesús dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer anoxen, de nuevo. Pero Jesús usa esa misma palabra en Juan 3:31 cuando dice, el que anoxen, ¿verdad? El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Quiere decir que anoxen puede significar o de nuevo o de arriba, nacer de lo alto, nacer del Espíritu de Dios. O sea, Nicodemo, que es una persona, un maestro de Israel, tenía un problema muy serio y este problema era su nombre. El nombre de Nicodemos es un nombre compuesto, Nico, que viene de ustedes conocen bien los tenis Nike, Nike, Nico significa victoria, Nike significa victoria, Nico es victorioso y demos viene de democracia, de pueblo. Quiere decir que Nicodemo tenía este nombre espectacular, victorioso del pueblo. Y además de esto, era un orgulloso miembro del Sanedrín, ¿verdad? Con escuelas de primer grado, de alto nivel, un fariseo espectacular, y él viene de noche a Jesús porque no quiere que lo vean reunido con Jesús, pero en su encuentro con Jesús aprende la esencia del proceso de conversión. Imagínese usted una persona que desde niño, desde bebé, ¿verdad? De que comienza a crecer, dicen victorioso sobre el pueblo, el desayuno está listo. Victorioso sobre el pueblo, te ensuciaste la ropa. O sea, este tipo va creciendo, ¿verdad? Con el concepto de que él es el victorioso sobre el pueblo. Ahora llega donde Jesús de noche y Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se hace el loco, como decimos los buenos dominicanos, se quiso hacer el loco y le dice a Dios, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En su diálogo con Nicodemo, Jesús le señala que él necesita nacer otra vez. Y ahora Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios.
Entonces aquí Jesús está dando unos elementos que son aquí básicos, ¿no? Cuando tú analizas el nacimiento natural, y a veces nosotros creemos que sabemos mucho de estas cosas y realmente vale la pena investigar un poquito cómo llegamos aquí y ayudar también a los hermanos, a los amigos ateos y evolucionistas y agnósticos a explicarle un poco cómo funciona este proceso. Eh, el nacimiento natural es la combinación de dos elementos, un óvulo y un espermatozoide. El óvulo es el aporte de la madre, ¿verdad? Y el espermatozoide es el aporte del padre. Quiere decir que para que ocurra el nacimiento natural, hay dos elementos que hay que unir, el óvulo y el espermatozoide. De acuerdo a la historia suya, un grupo de espermatozoides vinieron a alta velocidad corriendo, ¿verdad? Y el primero que toca el óvulo, ese es el que entra dentro del óvulo. Y esto es interesante porque tan pronto el espermatozoide toca la cubierta del óvulo, el óvulo, ¿verdad? Le permite el paso e instantáneamente el óvulo bloquea toda la pared exterior para que los próximos espermatozoides que llegan se encuentran con una pared. Y una de las grandes preguntas es cómo sabe el óvulo que entró un espermatozoide en una esquina de él y que tiene automáticamente que cerrarse para que no entre más. Bueno, eso nadie lo sabe. Eso es un misterio, misterio sin resolver. Y eso es para mí algo sencillamente impresionante. Y ustedes perdonen que yo me ría, pero a veces yo me quiero reír, ¿verdad? De las locuras, de que venimos del mono y todas esas cosas. Y a veces no nos detenemos a pensar lo impresionante, ¿verdad? De cómo llegamos acá. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se forma lo que se llama un diploide o una célula con capacidad de multiplicarse. Todas las células tienen, como ustedes saben, en el centro de su núcleo, una cadena con el código genético que le identifica. Tanto en el óvulo como en el espermatozoide se encuentran 23 pares de cromosomas y en el interior de estos se encuentra el ADN. El ADN es una molécula que se replica, hace copias perfectas de sí misma. Y esta molécula se duplica junto al conjunto de cromosomas. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiados. Y esto, cuando uno lo analiza a simple vista, uno dice, bueno, a la verdad que esto es algo tremendo. O sea, 3.000 millones de pares que tienen que ser duplicados todos en su sitio es bastante, bastante cosa. Cuando usted trata de armar un rompecabezas de 1.000 piezas, es complicado. 3.000 millones de piezas debe ser todavía más complicado. La Universidad de Harvard hizo un video de 3 minutos que yo quise ponerlo aquí, porque a mí personalmente me impresionó. Se llama La vida en el interior de la célula. Y en este video, que a ellos le tomó 5 años de investigación hacer 3 minutos de video, ellos presentan cómo funciona la vida al interior de una célula. Y la verdad es que esto es algo tremendo. Y quiero poner este video para que ustedes también lo sepan que está aquí, ¿no?
A este proceso de duplicación se le llama meiosis. Una célula tiene 42 millones de moléculas de proteína. Eso que ustedes ven, que es una proteína hablando a otra a través de una carretera, que hay que abrirle a esta proteína para que ella vaya tucu, 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 moviendo la proteína al sitio donde le corresponde llevarla. Y luego que lleva la proteína, la carretera se desarma y se arma para otro lado para que otra proteína llegue a otro sitio. Eh, Todo esto ocurre en elementos que no tienen un cerebrito, sino que lo que son es combinaciones de átomos y moléculas. Durante las primeras 12 horas, el óvulo fecundado se mantiene aparentemente igual, pero en 30 horas inicia el proceso de duplicación. Quiere decir que el óvulo tiene que procesar 42 millones de moléculas de proteína en 30 horas para poder duplicarse y tener la cantidad de moléculas de proteína para crear la siguiente célula que es la que la va a replicar, su fotocopia, ¿correcto? Yo le pregunté al médico que me habló del video y que no es cristiano, ¿y quién controla todos esos procesos y carreteras y movimientos y vehículos que toman aquí, cortan allá, mueven para acá, se van para allá, los RNA saliendo de los núcleos para llevar entonces la proteína, la secuencia de los aminoácidos para entonces formar proteína? Me dice, él se sonrió y me dijo, nadie sabe nada de eso. Y yo decía, bueno, gloria al Señor. ¿Verdad? Estamos hablando, mi queridos, de 389 moléculas de proteína cada segundo tienen que formarse en una célula en un óvulo fecundado para poder duplicarse. Y es interesante porque la molécula de proteína pero más sencilla tiene 150 aminoácidos entretejidos tridimensionalmente. En 4 días se ha formado la mórula con unas 16 células o 672 millones de moléculas de proteína. Y en 9 meses un bebé cuenta con 26 millones de células o 1092 billones de moléculas de proteína colocadas una por una en el lugar indicado. El ser humano adulto posee 100 billones de células o 4.200 trillones de moléculas colocadas cada una en el lugar que le corresponde. Y esto es definitivamente un milagro porque cada célula cuenta con el mismo ADN, el cual contiene la marca o el sello de cada una de las partes de nuestros progenitores. Por eso cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, yo tengo que creerlo porque realmente, ¿quién controla toda esa secuencia de formación? Salmo 139 dice el salmista, tú me formaste, ¿verdad? Tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. No, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Yo digo, gloria al Señor. Quiere decir que usted es un milagro, se respira, vive, porque usted es un milagro del cielo. No hay otra explicación, no hay otra razón, no hay otra forma de entender estas cosas. El otro gran milagro que ocurre es nuestro segundo nacimiento. En el nacimiento espiritual, también dos elementos se unen para producir una criatura o un bebé espiritual. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Entonces, en el encuentro con Jesús, eh, cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, Jesús está llevando a Nicodemo, que era un estudioso de la Escritura, a Génesis 1:2. En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, la creación, ¿verdad? Es una combinación de la acción del Espíritu de Dios con el agua. Y esto que funcionó en la tierra también va a funcionar en la creación de tu vida. Entonces, según los siguientes versículos, ya que el Espíritu de Dios representa al Espíritu, ya que el Espíritu representa al Espíritu de Dios, ¿qué representa el agua? En Juan 3, Jesús no explica de forma directa el significado del agua,
Sin embargo, el contexto del diálogo con Nicodemo es el creer en Cristo. Creer en Cristo, en su palabra o el evangelio, la palabra de verdad, da inicio al proceso de nuevo nacimiento. Dos personas, tanto Juan 3, ¿verdad? En Juan 3, que es el contexto donde Jesús está hablando con Nicodemo, en Juan 3 hay un fuerte énfasis sobre el concepto de creer. En Juan 3 usted se encuentra que creer en Cristo está relacionado con alcanzar la salvación o la vida eterna. Ahora, los apóstoles Pedro y Santiago confirman la realidad de que nuestro nacimiento está ligado a la palabra de Dios cuando ellos dicen en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1:17 y 18 se nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, el Padre, ¿verdad? De su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que la Biblia me está diciendo que yo voy a renacer de la palabra y del Espíritu de Dios. Aquí la palabra tiene un rol protagónico en la dinámica de mi nuevo nacimiento. Ahora, en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, él relaciona el agua con la palabra. Por ejemplo, el texto dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que aquí el apóstol Pablo está hablando, está haciendo, aunque el contexto del texto no tiene que ver con el agua y la palabra, lo que el apóstol Pablo sí me está diciendo es que el agua, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, Dios me lava, Dios me purifica, Dios lava a su iglesia. O sea, hay una relación entonces directa entre el concepto del agua y la palabra. Jesús le dice a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que con esta capacidad que tiene la palabra de Dios de limpiarnos o lavarnos del pecado, a la que se refirió Jesús. Y esta realidad también está representada en la experiencia del bautismo. En nuestro próximo estudio, el bautismo en Cristo, vamos a analizar cómo el creyente da testimonio de su fe en Cristo y su palabra por medio de la experiencia, ¿verdad? De ser lavado, de ser enterrado en el agua, ¿verdad? Y es aquí donde también formalmente se inicia, ¿verdad? La experiencia del nuevo nacimiento o la experiencia de la vida cristiana. Quiere decir que en el contexto de la creación, el apóstol Pedro llama nuestra atención al hecho de que la tierra vino del agua, resaltando el protagonismo de la palabra de Dios en los orígenes. Dice, esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, perdón, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. En síntesis, lo que Jesús le señala a Nicodemo es que cuando el Espíritu de Dios se une con la palabra de Dios, se forma la concepción. Un nuevo ser se empieza a gestar. Ahora surge un bebé espiritual. Estos dos elementos que se unen para dar inicio al nuevo ser espiritual son el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, el Evangelio. Y esta unión produce en el individuo la convicción, ¿verdad? La fe. Se produce el feto espiritual del nuevo nacimiento. Quiere decir que cuando la palabra de Dios usted la comparte a una persona no creyente, automáticamente el Espíritu de Dios viene, toma aquella palabra, se une a la palabra y produce en la mente de la persona que está escuchando convicción, produce fe. Y se empieza a formar entonces el feto espiritual, porque estos dos elementos están unidos, ¿verdad? Se están uniendo en la mente del individuo y el Espíritu de Dios comienza ahora a hacer procesar en la mente de este individuo, ¿verdad? El poder de la palabra y los principios de la salvación. Entonces, la convicción, la fe, creer o confiar en Jesús y su palabra
Es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en el incrédulo que es expuesto al Evangelio. En Romanos 10:17 dice el texto, y ustedes lo conocen bien, esta es la versión, nueva versión internacional, pero aquí dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Quiere decir que para que ocurra el nuevo nacimiento, entonces el mensaje de la salvación tiene que llegar al incrédulo. Tiene que llegar al incrédulo. Cuando el mensaje de salvación llega a la mente de la persona no creyente, el Espíritu Santo toma, ahora se une a esta palabra y comienza entonces a formar en la mente del individuo, ¿verdad? Convicción, llamado a arrepentimiento, un llamado a transformación. Hace un tiempo atrás, la joven que les puse el testimonio de radio, su esposo no se había bautizado todavía y habíamos terminado un grupo pequeño a las 10 de la noche y estábamos parados en la entrada de la iglesia donde habíamos tenido el grupo. Y entonces es interesante porque a esa hora nos quedamos conversando. Y entonces yo le decía a William, ya teníamos conversando un rato y él preguntando y la esposa preguntando también, que él ya se había bautizado, ya estaba con nosotros en la iglesia y él también haciendo preguntas. Como a las 11:30 de la noche, estábamos todavía parados ahí. Entonces yo le digo en una y el Espíritu pues me puso eso en la mente. Dice, le dije, William, cuando Pilatos estaba con Cristo, ¿verdad? Ahí estaban ellos dos solos. Comenzó un conversatorio entre Cristo y Pilatos, sobre todo Pilatos y Cristo. Entonces Pilato le dice a Cristo, óyeme, entonces tú eres rey. Entonces dice, sí, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Todo lo que son de la verdad, oye mi voz. O sea, mi reino funciona sobre lo que escuchan la verdad, ¿no? Y todo el que la oye, entonces es parte de mi reino. Dice, ay, ¿qué es la verdad? Pero Pilato no se detiene a esperar que Jesús le responda qué es la verdad. Le estoy yo narrando aquí a William. Sino que sale afuera y hace la pregunta, la gran pregunta del siglo. ¿Qué yo voy a hacer con este a quien ustedes llaman el Cristo? ¿Qué voy a hacer con él? Yo le decía a William esa noche, William, esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Y tú tienes que hacerte, ¿qué tú vas a hacer con Cristo? Porque a Cristo o tú lo abrazas, lo amas, te unes a Él, o tú lo crucificas. O sea, no puedes pensar que te vas a quedar en una relación a medias con Cristo. Tienes que tomar una decisión. O terminas de matarlo, lo matas, que fue lo que hizo Pilato, o sencillamente tú lo acoges en tu vida, ¿verdad? Y el que termina muerto eres tú. Y me fui, esa noche me fui. A la 1 de la mañana me llama la esposa para darme un testimonio esa misma noche. Y yo quedé sorprendido. Y bueno, y qué raro que Andy me esté llamando a la 1 de la mañana. Entonces me dice, "Ay, déjeme contar lo que acaba de pasar". Digo, ¿qué pasó? Dice, ese mensajito que usted le dio a mi esposo, él se estaba bañando, y desde el baño me voceó, mamita. Entonces cuando yo voy, dime, ¿qué pasó? Dice, ya tú sabes lo que tú vas a hacer con Cristo, porque ya yo sé lo que yo voy a hacer. Yo me voy a entregar completamente a Cristo. Y ella no lo podía creer que un sencillo mensaje, una sencilla palabra había hecho el cambio y la conversión total en su esposo. Y hoy tenemos a William y a Andri. William es nuestro director de diáconos, Andri es nuestra secretaria de iglesia. Esta pareja que viene del sector pentecostal son personas muy activas en sus grupos pequeños trabajando para la gloria del Señor. O sea, cuando la palabra llega a la mente de la persona, el Espíritu de Dios toma la palabra y produce en la mente de la persona una convicción, un llamado, una decisión. Y es por eso que nosotros estamos llamados a compartir la palabra. Es por eso que nosotros estamos llamados a enseñarle el Evangelio a las personas, porque la conversión no es un proceso en el que usted eh, tiene el protagonismo. El protagonismo lo tiene la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La única cosa que tenemos que hacer es compartirlo, es enseñarle a las personas
esta estructura de la salvación, enseñarles su imposibilidad de producir cosas buenas sin la dirección del Espíritu de Dios y que las personas necesitan venir a Cristo y rendir sus vidas completamente a Él. Nos quedamos aquí, se nos fue el tiempo. Mañana completamos entonces. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, porque tú has prometido tu Santo Espíritu para provocar en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva forma de ver las cosas, una nueva visión, una nueva mecánica de pensamiento. Necesitamos, oh Dios, que tú transformes nuestras vidas, que tú nos enseñes la importancia de depender completamente de tu Santo Espíritu. Somos carnales, lo entendemos, tenemos eso muy claro y lo que necesitamos es cada día morir a esa vieja naturaleza para que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, dirigirnos conforme a tu santa y bendita voluntad. Síguenos bendiciendo, Señor. Bendice el ministerio de cada pastor, de cada líder que nos acompaña, oh Señor. Que tu Santo Espíritu pueda estar en medio de ellos. Que tú puedas, oh Señor, darle sabiduría de lo alto y que cada uno de nosotros podamos convertirnos en instrumentos de salvación, en instrumentos de justicia bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos motivas cada día más a depender de ti. Gracias por tu salvación. Danos ahora el poder, la sabiduría, el tacto para compartir este mensaje de salvación con tantas personas que necesitan urgentemente conectar con Cristo y con su hermoso sacrificio en favor nuestro. Danos un día en tu presencia. Acompaña durante toda esta jornada, oh Señor, y que sea un día de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor.